Muchas gracias por recordarme. Ahí se está grabando. Ya, sí, perdón la interrupción. No, tranqui, sí, siempre se me olvida, así que agradezco que me interrumpan por eso. Em, ya, entonces, ¿en qué estamos? Ah, ya. Que la pregunta dice que la Muevo va a comprar Somi y lo que uno hace cuando compra una empresa, compra el patrimonio. Y el patrimonio se compone por acciones de la empresa, que en este caso son 250.000 acciones. Por lo tanto, para saber cuánto tengo que pagar por el patrimonio de una empresa, cuánto tengo que pagar para comprar una empresa, tengo que calcular el precio por acción. Y para calcular el precio por acción hay muchos métodos. Y el método que vamos a ver acá es el modelo de descuento de dividendos. ¿Y qué dice esto? Básicamente nos dice que el precio de la acción es el valor presente de los dividendos futuros que se van a pagar. Sería todos los dividendos que van a haber en el futuro proyectados traídos a valor presente. Solamente eso. Y para eso tenemos el modelo de Gordon, o yo lo puse acá como las fórmulas de Gordon, que, bueno, supongo que, creo que ustedes lo deben haber visto como Gordon y Shapiro, pero yo lo vi como Gordon solamente. Y bueno, acá hay una serie de fórmulas que son las que vamos a usar. Que, bueno, en el primer caso, que es sin crecimiento, cuando nos dicen que una empresa no va a crecer en el tiempo, nos dicen que el precio por acción en T0, que en el tiempo presente, que nosotros queremos calcular cuánto vale la acción ahora, va a ser igual a los dividendos, el dividendo por acción en T1, el dividendo futuro, porque van a ser siempre los dividendos futuros traídos a valor presente, descontado a una tasa de descuento. ¿Y esto qué sería? Sería una perpetuidad. Ahora bien, muchas veces nos van a decir que los dividendos van a crecer en el tiempo, como es en el caso de este problema. Cuando nos dicen que los dividendos van a crecer con el tiempo, tenemos que usar la fórmula que es con crecimiento, que es el dividendo por la acción en T1, que se va a pagar, descontado a R, que es la tasa de descuento, menos G, que es la tasa de crecimiento. Es lo mismo que una perpetuidad con crecimiento que vimos en matemática financiera en la primera parte del curso. Otra forma de escribir esto, porque muchas veces nos va a pasar que no nos dan el dividendo en T1, como en el caso del problema, que nos dan el dividendo del 2014 que ya se pagó. Entonces no sabemos cuánto es el dividendo en T1. Entonces, para encontrar el dividendo en T1, se puede calcular como acá, que lo tengo anotado. El dividendo en T1 es igual al dividendo en T0 por 1 más G. ¿Por qué 1 más G? Porque va a ser el dividendo con el crecimiento por un periodo, y eso va a ser igual a T1. Y la fórmula quedaría así. El dividendo de la acción en T0 por 1 más G descontado a R menos G. Es muy importante que siempre tengan ojo con estas cosas porque en algún ejercicio quizás no podemos confundir que nos den el dividendo de la acción en T1 y tenemos que usarlo así y no multiplicarlo por 1 más G, a diferencia cuando nos dan el dividendo por la acción en T0 y ahí tenemos que agregarle el 1 más G al lado. ¿Alguna duda con estas fórmulas? ¿Alguien que se haya perdido? ¿Alguien que no haya entendido algo? Bueno, igual, no es solo esto, esto es la base. Después vamos a ver que hay otras fórmulas que nos van a ayudar a construir más detalladamente cada una de estas variables para la siguiente pregunta. Y ya, entonces ahora nos preguntaban, recordemos, ¿cuánto tiene que pagar la empresa por la compra de Somi? Asumiendo una tasa de crecimiento de dividendos de 4,78%. Entonces, anotamos los datos, sabemos que el dividendo ante cero, que es el dividendo que recién se pagó, sería 23,78, porque es equivalente al dividendo que ya se pagó, el último. La tasa de descuento es 10%, que nos dicen acá que se espera que la rentabilidad de las acciones sea igual a 10%, y la tasa de crecimiento es 4,78, que es la que nos dicen en el enunciado. Acá es la pregunta. 4,78 van a crecer los dividendos. Y tenemos que anotar las acciones que tiene la empresa, que son 250.000. Y ahora tenemos que calcular el precio de la acción. ¿Alguien me ayuda? ¿Sabe cómo calcularlo? ¿Ya tiene en mente la fórmula? ¿O cuál fórmula sería la que tengo que usar considerando los datos que tengo? La que es con crecimiento.
Muy bien, serían las fórmulas con crecimiento. ¿Por qué? Porque nos dicen que el precio perdón, los dividendos van a crecer a un 4,78%. Entonces, sería como un crecimiento. Pero, considerando que tenemos el dividendo en T0, tenemos que multiplicarlo por 1 más G para así tener el dividendo futuro que se va a pagar, que sería el dividendo en T1. Por lo tanto, esto se vería así. Sería el dividendo en T0, el 23,78 por 1 más G, y todo eso dividido en 10%, la tasa de descuento menos 4,78%. Y eso nos va a dar que el precio por la acción es de 4,77 pesos, me imagino. Sí, pesos. ¿Puedes subir un poco la pregunta? Que como que no entiendo como por qué 23,78. Ya mira, que tenemos que encontrar el precio por la acción. El precio por la acción se calculan con esta fórmula, que tenemos que encontrar el dividendo en T1 y descontarlo a la tasa de descuento menos G. Como no tenemos el dividendo que se va a pagar en el futuro, tenemos que calcularlo. ¿Cómo se calcula? De esta forma, tomando el último dividendo que se pagó. Esto está muy chico, está muy grande, mejor. Tomando el último dividendo que se pagó, que es el dividendo en T0, que es el que nos dan acá en el dato, el 23,78, y tenemos que multiplicarlo por 1 más G para así llevarlo a valor futuro por un periodo, por así decirlo. Que Siempre utilizo el último dividendo que se pagó, o sea, sí, si te dan el último dividendo que se pagó, tienes que usar siempre el último dividendo que se pagó y crecerlo un periodo. ya, gracias. De nada. Y acá encontramos el precio por la acción. Ahora, nos están preguntando cuánto tiene que pagar la Muevo por la compra completa de Somi. Por lo tanto, ¿cómo calculo cuánto es lo que se debería pagar? Multiplicando el precio por acción por la cantidad de acciones. Muy bien, multiplicando el precio por acción por la cantidad de acciones. Y así tengo el valor del patrimonio de la empresa. Y por lo tanto, eso es lo que debería pagar la Muevo por la compra de Somi. Bueno, para que sepan, así es como se calcula el precio de la acción en la realidad, es así el procedimiento. O sea, igual se usan otros modelos, no se usa tanto el de Gordon, pero básicamente encontrar el precio de la acción y multiplicarla por el número de acciones. Y ahí se ve cuánto vale una empresa y cuánto tiene que pagar para comprar. Para que vean que esto se hace y no es algo de ejercicio solamente. Ahora la pregunta B dice, asuma ahora que su jefe no considera correcta la valoración hecha. Él asume que los dividendos crecerán a una tasa del 11% entre 2014 y 2015, 7% entre 2015 y 2018 y 23% entre 2018 y 2019. Después crecerán a una tasa constante del 3% anual por el resto de la vida de la empresa. ¿Cuál sería el valor justo a pagar por todas las acciones de Sony? Entonces ahora lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo de antes, solamente que ahora vamos a tener tasa de crecimiento diferente. Por lo tanto, para proyectarlo en el futuro, tenemos que separarlo. Y así es como ordené la tablita y le puse los crecimientos abajo para cada periodo. Nos dice que va a crecer un 11% entre el 2014 y 2015. Entonces, entre el 2014 y 2015 va a crecer un 11%. Después, un 7% entre el 2015 y 2018. Sería 7% los 3 años hasta el 2018. Y un 23% entre 2018 y 2019. 23% de 2019 y después va a crecer a una tasa constante del 3% por el resto de la vida de la empresa. Por lo tanto, vamos a tener un valor a perpetuidad del 3%. Y para calcular el valor, tenemos que tomar como punto de inicio el último dividendo que se pagó, que es el dividendo del 2014, que es el mismo que teníamos antes, el 23,78. Y bueno, ahora tenemos que calcular los dividendos para cada periodo y después traerlos a valor presente usando matemática financiera, igual como lo hacíamos para traer a valor presente cada uno de los flujos de caja cuando estamos en evaluación de proyecto. Entonces, para calcularlo sería el dividendo anterior por 1 más G.
Para el año siguiente sería exactamente lo mismo, el dividendo anterior, que en este caso sería el 2015, por 1 más G. Y eso para todos los años, que lo voy a tirar para el lado solamente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Y bueno, después tenemos que hacer el... Ignacio, levantaste la mano. Sí, perdón, Joaquín. ¿Qué pasa si es que una tasa en comparación a la anterior baja? ¿Sería lo mismo también? Multiplico. Sí, sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, que acá nos digan un 1%, se cambia por el 1% solamente. Ya, fantástico. Gracias. De nada. Y bueno, después nos dice que va a crecer un 3% a perpetuidad. Voy a borrar esto para no confundirnos. Y tenemos que calcular el valor a perpetuidad al 2019. ¿Alguien sabe cómo se podría calcular? Una ¿Partirlo la fórmula tasa? Perdón. o sea, perpetuidad creciente. Usar una perpetuidad creciente. Muy bien. Entonces sería el último flujo, pero acá hay que multiplicarlo por 1 más G porque va a ser el del periodo siguiente. Y el G es 3%, lo voy a anotar como número, 3%. Y después, como es una perpetuidad creciente, hay que dividirlo en la tasa de descuento, que es 10%, menos la tasa de crecimiento, que es 3%, que es la fórmula que tenemos acá, que es la misma de acá. Y así calculamos la perpetuidad al 2019. Y ahora, para traerlo a valor presente, tenemos que considerar los flujos de cada periodo, que para los primeros años son los mismos, pero para el 2019 tengo que considerar el flujo del 2019, pero además tenemos que considerar la perpetuidad. ¿Por qué tenemos que considerar la perpetuidad? Porque cuando hicimos la fórmula acá, lo que estamos haciendo es traerlo a valor presente un periodo. Recuerden cómo funcionaba la fórmula de perpetuidad, que cuando lo hacíamos acá, estamos trayéndola a valor presente un periodo. Por eso en el 2019 tenemos que sumar esto más la perpetuidad, porque esto también está en tiempo del 2019. Luego, ¿qué paso debería hacer para encontrar el precio de la acción hoy? Dividir en uno más la tasa elevado al periodo, ¿o no? Muy bien. Exactamente eso es lo que hay que hacer, Francisco. Cada flujo tenemos que traerlo a valor presente, que sería el flujo dividido en 1 más la tasa, que sería 10% elevado al periodo, sería 1 en este caso. O yo prefiero hacerlo así para después tirar la fórmula al lado. Anoto como el periodo arriba de los años y después así puedo tirar la fórmula para el lado solamente. Y así traigo cada uno a valor presente. Y luego, para encontrar el precio de la acción, ¿cómo sería? Si ya tengo el valor presente de cada uno de los flujos. Se suman, ¿o no? Exacto, sería solamente la suma. Sería la suma. Ponemos igual suma de todos los valores presentes. Y ese va a ser el precio por la acción. Joaquín, me perdí. ¿Por qué estamos sacando los flujos valor presente? O sea, como, ¿por qué estamos haciendo esto y no es lo mismo que lo que hicimos antes? Porque antes teníamos una tasa de crecimiento para todos los periodos igual, que era de 4,78%, una tasa de crecimiento para siempre. Ahora nos dicen que vamos a tener una tasa de crecimiento diferente para cada uno de los periodos que vienen hasta el 2019 y después vamos a tener la tasa de crecimiento a perpetuidad. Entonces lo que teníamos que hacer es calcular los flujos, o sea, el precio de los dividendos, pero no es precio de los dividendos para cada uno de los periodos
considerando las tasas de crecimiento diferentes para cada periodo, hasta el año 2019, y de ahí como todos los dividendos van a crecer a la misma tasa, hacíamos la perpetuidad, que sería esta fórmula. ¿Se entendió? Sí, entendí. Ok. Josefa tiene la mano levantada. Sí, no entiendo por qué en la A no sumamos los dividendos pasados y hacemos como solo desde el 2019. No. Los dividendos pasados son desde el 2008 al 2014 y esos no se consideran. Nosotros siempre para tomar el precio de la acción tenemos que considerar los flujos futuros y traerlo a valor presente. Acá nos decían que desde el 2015 en adelante, en verdad era del 2014, van a crecer los dividendos a una misma tasa de descuento, que sería van a crecer a una misma tasa de crecimiento, que sería el 4,78%. Ah, ya, o sea, el problema como que me dicen que quiere comprar la empresa en el 2014. Por eso veo como los flujos futuros. Sí, sí. Ah, ya. O sea, no, siempre quiere comprar la empresa a finales del 2014. Acá en la B también, pero acá nos dicen, a diferencia del ejercicio anterior, que la tasa de crecimiento va a ser diferente para cada uno de los periodos. O miren, para que sea más claro, si yo acá pusiera, perdón, el 4,78, me va a dar el mismo precio de la acción de antes. Bueno, ¿me dio el mismo? No me dio el mismo. Denme un segundo, que esto debería dar lo mismo. Acá está. Es 4,78 y acá es 4,78. Y ahí sí me da exactamente el mismo precio de la acción de antes. La única diferencia de la letra B con la letra A es que tenemos crecimientos diferentes para los primeros años. Y como tenemos crecimientos diferentes para los primeros años, estamos obligados a hacer como el crecimiento 1 a 1. Pero en teoría, lo que hacemos es exactamente lo mismo de arriba, que es tomar los flujos futuros y traerlo a valor presente. Solamente que acá tenemos tasas de crecimiento diferentes para cada periodo. ¿Se entendió un Ya, ahí poco? sí. Sí, gracias. De nada. Y ahora déjenme volver a los de antes. Creo que me pasa. Ahí sí. 480,21. Ya. Ya, otra forma de hacerlo, que era la misma forma que usamos para evaluación de proyectos, con la fórmula VNA, que es traer a valor presente, que sería, bueno, primero nos pide la tasa, que sería 10%, punto y coma, y acá tenemos que traer a cada uno de los flujos futuros. En este caso, como no tenemos inversión inicial, a diferencia de evaluación de proyectos, que sí teníamos una inversión inicial, y la dejamos fuera, acá consideramos todos los flujos, porque todos los flujos hay que traerlo a valor presente. Y nos da lo mismo, por si quieren usar esa fórmula. Y después el valor del patrimonio, ¿cómo se calcula? Exactamente lo mismo que hicimos antes, que sería 480 por el número de acciones, que era 250.000. Y ahora el patrimonio vale 120.052.522. ¿El valor de la acción era el mismo que antes? No, 250, ¿o no? el valor O de la sea, acción ahora es 480. Antes era no, 477. no me refería al... ¿Valor del patrimonio? Es que no, esa es la multiplicación entre el precio de la acción por el número de acciones. Sí. Eso me quería decir, que si el número de acciones era el mismo. Sí, el número de la acción es el mismo. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, ya. Vamos a la siguiente pregunta. Para que no hagamos spoiler.
Dice, mientras usted estaba haciendo la valorización o la valoración, se entera por la prensa de que la demanda de laptops, el principal fuerte de Sony, debería ir en descenso en los próximos años. De hecho, se espera que las laptops sean reemplazadas por una nueva clase de supercomputadoras de bolsillo 2020. A partir de esto, usted decide corregir las proyecciones de dividendos de 2019 a la baja, desde un 23% a un 1%. Después de 2019, espera que Sony debería ir a la quiebra, en caso de que no sea adquirida. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por Sony? Ya, entonces, ahora lo que nos dicen es que van a aparecer unos nuevos computadores que van a hacer que Sony no venda más en el futuro. Por lo tanto, las proyecciones de crecimiento de Sony van a ir a la baja. Que el año 2019, en lugar de crecer un 23%, que era lo que teníamos antes, ahora van a crecer solamente un 1%. Y después se van a ir a la quiebra. Como se van a ir a la quiebra, ¿qué va a pasar? Va a pasar que no van a pagar más dividendos. Y como no van a pagar más dividendos, no hay más flujos futuros que traer a valor presente. Por lo tanto, en este caso, el ejercicio terminaría en el 2019 no, porque después ya no van a haber más dividendos, porque va a estar en quiebra. Entonces, ahora tenemos que hacer el mismo ejercicio que hicimos antes, considerando los nuevos datos. Entonces, tomamos el último dividendo, que es el del 2014, que ya se pagó, por uno más la tasa de crecimiento de cada periodo, y vamos a ver que los dividendos por acción van a ser iguales a los de antes, salvo en el año 2019, que ahora va a crecer un 1% únicamente. Y bueno, acá los flujos era lo que teníamos cada año. El valor presente, lo mismo que hicimos antes, que sería el flujo de cada periodo traído a valor presente, dividido en uno más la tasa de descuento, que es 10%, elevado a 1 en el caso del primero, a 2 en el caso del segundo, y así hasta el último año, que sería 5. Y después el precio de la acción es exactamente lo mismo de antes, es la suma de los valores presentes de todos los flujos futuros, o con la otra fórmula que era BNA, 10%, y todos los flujos. Y nos da exactamente lo mismo. Y bueno, el valor del patrimonio, también lo mismo de antes, sería el precio de la acción por el número de acciones, que son 250.000. Esto lo voy a dejar. Precio. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿No eran al final lo mismo que antes o no? O sea, lo mismo que el pasado. Sí. Sí, Andrea. Exactamente lo mismo de antes, solamente que ahora no teníamos la perpetuidad. Pero es la misma lógica. Entonces. Una duda, porque en Excel como que es muy rápido hacerlo porque tiráis para el lado nomás, como Sí. lo de los flujos. ¿Hay alguna forma de hacerlo a mano más corto que simplemente, o sea, porque si fuera a mano como que tendría que anotar uno a uno los flujos y calcular como el valor presente, o sea, como primero el flujo con crecimiento y después el valor presente del flujo, como que a mano es mucho más tedioso. ¿Es la forma? Sí, es la forma. Así lo hacíamos a mano. De hecho, no, imagínense cuando teníamos que hacer ejercicios de evaluación de proyectos, los flujos de caja, como que hojas completas para abajo con lleno de números. Así que es la forma de hacerlo a mano. Lo que sí, Ya. o sea, si alguien tiene, les puede servir calculadora financiera, que ahí se podrían ahorrar anotar y dividir a cada rato, sino que en una calculadora financiera anotáis los flujos y después ponéis la tasa de descuento. Es básicamente usar esta fórmula, que anotáis los flujos solamente y ponéis la tasa de descuento y te va a dar el valor presente. De hecho, la calculadora financiera sí es como el Excel. Por si alguien tiene una y quiere hacerlo a mano, le puede servir. Pero ahora si no tienen, tampoco es tan necesario que se compren una hora. Yo me compré una para el examen de grado, ¿no? Porque teníamos que calcular la TIR y no quería hacerlo a mano. Ya, gracias. De Entonces voy a nada. hacer un Excel.
Sí, sí, con Excel, 100% recomendado. Si tienes la opción de Excel, sí. Siempre y cuando el profe, bueno, como consejo después para adelante, siempre y cuando el profe los deje hacer la prueba en Excel, porque si no les deja hacer la prueba en Excel, como consejo, no se acostumbren a estudiar en Excel, porque después cuando hagan el salto de Excel a hacerlo a mano, va a ser muy difícil. De hecho, eh, bueno, historia personal en el examen de grado, yo hice el cambio y me costó mucho acostumbrarme a la calculadora financiera y mucha gente siguió estudiando en el Excel y después no sabían cómo calcular las cosas a mano y se terminaron echando el examen de grado. Historia real. Bueno, ahora sigamos con la pregunta D, que dice, bueno, no voy a borrar esto. Y esto, no lo lean. Dice, finalmente, durante las negociaciones de un alto ejecutivo de SOMI, le revela que no están dispuestos a aceptar la oferta por el monto calculado, en C, dado que ellos ya tienen desarrollado una nueva línea de supercomputadores que están dispuestos a lanzar en 2019. Si la muevo, adquiere SOMI, se quedará con la patente y los derechos exclusivos para la explotación de una nueva línea de productos. Lo anterior hará subir el monto pagado de dividendo a partir del 2019 de 3%, estimado en B, hasta un 8%. Por lo anterior, el ejecutivo de SOMI no está dispuesto a recibir menos de 300 millones por vender la empresa. ¿Usted recomendaría hacer el negocio de todas formas? Ya, para desarrollar este ejercicio tenemos que incorporar los nuevos supuestos que nos dicen que ahora la tasa de perpetuidad va a subir de un 3% a un 8%. ¿Por qué? Porque ahora van a desarrollar el nuevo tipo de supercomputadores que va a hacer que les vaya mejor a futuros. Por eso va a subir la tasa de perpetuidad, perdón, de crecimiento a perpetuidad. Y ahora nos dice que el ejecutivo no está dispuesto a recibir menos de 300 millones por vender la empresa. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Es calcular el precio de la acción, ver cuánto vale el patrimonio de la empresa y compararlo con los 300 millones. Si el patrimonio que yo calculo es mayor a 300 millones, significa que la empresa vale más de lo que me están cobrando, por lo tanto debería comprarla. Si el patrimonio calculado vale menos de 300 millones, significa que la empresa en verdad vale menos de lo que me están pidiendo por comprarla y por lo tanto no me conviene. Ese es el ejercicio que debemos hacer. Entonces ahora tenemos que incorporar las nuevas tasas de crecimiento, que eran las que teníamos antes. Sería el 11% que nos daban, los 7% y el 1% en 2019. Y a perpetuidad nos dice que ahora va a ser un 8% en lugar de un 3%. Por lo tanto ponemos el 8%. ¿Alguien se perdió un poco con el enunciado? ¿Tiene alguna duda hasta ahora? Antes de seguir. Yo tengo una duda. Ujú. Aunque los dividendos se paguen a final de año, si es que me dicen a partir de 2019, como que el crecimiento es a final del 2019, eso como que me enreda. Eh, O sea, ¿por qué no el 8% no partiría en 2019? Si es a partir de 2019. Mira, sí, sí entiendo tú. A mí también me pasa que me confundo un poco. Pero mira, la clave acá que dice del 3% estimado en B. Y el 3% que teníamos en B era a partir de la perpetuidad. Antes era un Ya, 23%. Por eso del 3 al 8%, entonces es el cambio. ya, gracias. De nada. Y ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular los dividendos para cada año con las nuevas tasas de crecimiento. Y a la perpetuidad tenemos que considerar la nueva tasa de crecimiento. ¿Y cómo era la fórmula de perpetuidad? Era el flujo anterior por el 1 más G, que es el 8%, dividido en 10% menos la nueva tasa de crecimiento, que era el 8%. Pero lo voy a dejar mejor como números para que sea más claro. 8%, 10% menos 8%. Y ese va a ser el valor de mi perpetuidad al 2019. Después tengo que
poner los flujos que va a recibir cada año para traerlo a valor presente, y en 2019 era el flujo del 2019 más la perpetuidad. Y después se trae cada flujo a valor presente con los mismos pasos que ya hicimos antes, descontado a la tasa de descuento del 10%. Y el valor de la acción sería la suma de esos valores presentes. O con la fórmula de BNA, que es 10%, punto y coma, y todos los flujos. Y nos da lo mismo. Después el valor del patrimonio es también lo mismo que hicimos antes, que es el precio de la acción por el número de acciones, y nos da que la empresa vale 301.866.000. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer con la empresa? ¿Deberíamos comprarla o no? Considerando que el ejecutivo de Somi dice que no la va a vender por menos de 300 millones. Sí, la debería comprar. Muy bien, deberíamos La comprarla. me la venden 1 millón más barato. Exacto. Deberíamos nosotros comprarla por los 300 millones y la empresa vale 301 millones. Por lo tanto, estaríamos ganando 1 millón por la compra. Y esa sería la conclusión. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún ayudante de contador o alguien que se acuerde de contador que sabe qué se genera cuando compro algo más barato de lo que yo calculo? Goodwill. Muy bien, se genera un goodwill. Bueno, eso no va para acá, creo. No creo que el profesor se lo haya enseñado, pero para que lo sepan después a futuro. Aquellos que quieran seguir en finanzas lo van a seguir viendo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Con este ejercicio? Bueno, en general, como les dije, estos ejercicios son bien similares, no creo que se pueda complicar un poco más de esto. Creo que hay una guía que hay un par de complicaciones, pero bueno, cuando estudien se van a ir dando cuenta y cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Y ahora vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 dice, Stitches Incorporation se dedica a vender hilo para hospitales y es un producto muy preciado por la industria médica dado que permite cicatrizar más rápido después de las puntadas. Además que el hilo quirúrgico es reabsorbido de manera mucho más eficiente por el cuerpo. La compañía acaba de pagar un dividendo anual de 200 por título, lo que corresponde a una distribución de 40% de sus ganancias netas por acción ordinaria. La rentabilidad contable histórica sobre las utilidades retenidas ha sido del 20% y los accionistas de esta firma, dado su actual riesgo, le exigen una rentabilidad semestral efectiva de 7,7033%. En este mercado se cumplen todos los supuestos del modelo de dividendos descontados de Gordon y Shapiro. Y la primera pregunta dice, ¿cuál debiese ser el valor justo aproximado de cada acción común de Stitches Incorporation? Entonces ahora, bueno, recordemos la fórmula que teníamos, que es el dividendo por acción en T0 por 1 más G dividido en R menos G. Veamos los datos que tenemos. Nos dicen que la compañía acaba de pagar 200 por título, es decir que tenemos el dividendo de la acción en T0 porque ya se pagó ese dividendo, lo que corresponde a una distribución del 40% de las ganancias netas por acción ordinaria, es decir que este 40% ¿qué vendría siendo? ¿Qué significa que se distribuyó un 40% de las ganancias netas por acción ordinaria? Dividendo. Muy bien. Sería que se pagó el 40% de las ganancias como dividendos. Después nos dicen la rentabilidad contable histórica sobre las utilidades retenidas ha sido del 20%. Ya, la rentabilidad contable histórica se refiere al ROE, que es el retorno sobre el patrimonio, o Return on Equity, que es su sigla en inglés. Y bueno, el ROE
que lo tengo acá, es el retorno sobre, bueno, el retorno sobre el patrimonio y se calcula como utilidad entre cero dividida en patrimonio contable. Es importante, bueno, esta diferencia para que lo tengan claro, que uno tiene el patrimonio contable y el patrimonio a valor de mercado. El patrimonio contable es lo que es el patrimonio que está en la contabilidad de los balances, y el patrimonio a valor de mercado es lo que uno calcula. Por ejemplo, lo que hicimos antes, que el patrimonio, nosotros calculamos el patrimonio a valor de mercado, que serían como, se calculan con modelos diferentes. Por ejemplo, el modelo de descuento de dividendos, que va a ser diferente al patrimonio contable. Y después que nos dan, nos exigen una rentabilidad efectiva semestral de 7,7033%. Y bueno, ahora vemos que tenemos el dividendo ante cero, tenemos la tasa de descuento, pero la tasa de descuento está en efectiva semestral, por lo tanto, ¿qué debemos hacer con la tasa de descuento? Considerando que los dividendos se pagan una vez por año. Vale. O sea, hacerlo de transformarla a efectiva anual. Muy bien, Lo- tenemos que transformarla a efectiva anual, que es el cambio que tengo acá. Con lo mismo que hacíamos antes en la primera materia. Y nos estaría faltando el G, en la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento tiene una fórmula. Antes nos daban la tasa de crecimiento o nos pueden dar los datos para calcularla, que es la siguiente. La fórmula es igual a la tasa de crecimiento, es equivalente al ROE por B, donde ROE, como dijimos, es el retorno sobre el patrimonio o rentabilidad contable histórica, que se calcula como utilidad dividida en patrimonio, que también puede que les den estos dos datos separados y ustedes tengan que calcular el ROE. Y la B es la tasa de reinversión de las utilidades. Y la tasa de reinversión de las utilidades se calcula como 1 menos payout, donde payout es la tasa de pago de dividendos. Básicamente, el B es la plata que se queda dentro de la empresa para reinvertirla. Entonces, una empresa que es rentable, o sea, la tasa de crecimiento se calcula como la rentabilidad del patrimonio por la plata que yo dejo dentro de la empresa para que crezca. Y bueno, ahora tenemos que calcularlo, donde la B va a ser 60% porque se reparte el 40%, por lo tanto el 60% restante va a ser lo que se quede dentro de la empresa. Y ahora sabemos que la tasa de crecimiento va a ser 12%. ¿Por qué? Va a ser el 20% del ROE por el 60% de la tasa de reinversión de las utilidades. Y con esto ya tengo todos los datos para calcular el precio de la acción. ¿Alguna duda con algún dato? ¿Alguien que se haya Yo no perdido? entendí Dime. los datos que pusiste para calcular el G. Ya, el G, la fórmula es el ROE por la tasa de reinversión de las utilidades, que se expresa como V. Por lo tanto, tenemos que tomar el ROE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio, que vendría siendo este 20% que nos dan acá, por la tasa de reinversión de las utilidades, que sabemos que se reparte el 40% como dividendos. Como se reparte el 40% de dividendos, ¿cuánto es la plata que se queda dentro de la empresa? Sería la diferencia, el 60%. Por eso, para calcular el G, con esta fórmula sería el 20% de ROE por la reinversión de las utilidades, que vendría siendo el 60%. Si alguien se pierde un Ya. poco con la Pensé reinversión. pensé que se ponían como números para calcularlo. Ya Ah, entendí. no. Ok. Y igual, de todos modos, si alguien se pierde como qué es la reinversión de las utilidades, piensen que la empresa tiene utilidades. ¿Y qué puede hacer con esas utilidades? Puede reinvertirlas en la empresa, puede dejarlas en la empresa, o puede pagarlas como dividendo. Acá nos dicen que del 100% de las utilidades, el 40% se va como dividendos y el otro 60% se reinvierte. Esa es la lógica. Y una empresa únicamente va a crecer, esto es lo que nos dice la teoría, es cuando reinvierte las utilidades. Si una empresa entrega el 100% de las utilidades como dividendos, ¿qué pasaría con la tasa de crecimiento? Como viendo la fórmula únicamente. Sería cero.
Muy bien, sería 0, porque sería ROE por 0. Y ya, bueno, ahora con los datos podemos calcular el precio de la acción, que sería los 200, que sería el dividendo que ya se repartió en T0, por 1 más la tasa de crecimiento, que es 12%, que la calculamos, dividido en 16%, que es la tasa de descuento, menos 12%. Y así llegamos a que el precio de la acción es 5.600, que sería la alternativa B. Ignacio. ¿Qué ocurre, Joaquín, si es que, bueno, puede ocurrir el caso de que las utilidades al tiempo cero sean negativas? Sí, sí puede ocurrir, pero estoy pensando como en cómo te lo pueden preguntar. En general, creo que nunca lo han preguntado. Mira, cuando una empresa tiene utilidades negativas, igual puede repartir dividendos, como de utilidades pasadas. La verdad, no creo que nunca he visto como un ejercicio que te hagan como calcular los dividendos a partir de utilidades negativas, como, como para no complicarse con eso en un ejercicio. Ya, bacán. Muchas gracias. De nada. Pero igual para que lo sepan, una empresa igual puede repartir dividendos si tiene utilidades negativas a partir de utilidades pasadas. Ahora la pregunta 2 nos dice, ¿cuál sería el valor justo aproximado si la empresa se comportara como una vaca de efectivo distribuyendo el 100% de sus utilidades como dividendos desde el siguiente año? A ver, Hay que antes de... sacar un nuevo G, ¿o no? ¿Cómo? Hay que sacar un nuevo G. Sí, sí, hay que sacar un nuevo G. ¿Por qué? Porque ahora mi tasa de reinversión va a ser diferente. Entonces, mi tasa de reinversión ahora, ¿cuánto va a ser? De 0%, porque se va a repartir el 100% como dividendos. Por lo tanto, mi G, ¿cuánto va a ser también? Va a ser de 0. María José tiene la mano levantada. Sí, ¿a qué se refiere con vaca de efectivo, como el concepto? Que es una empresa que reparte mucho dividendo. ¿Eso nomás? Sí, yo entiendo que sí. Sí, creo que me suena haberlo escuchado en TIN como vaca de efectivo, algo así, que es una empresa como muy rentable, por así decirlo. Pero en este sentido se utiliza como que es una empresa muy solvente para sus accionistas, reparte mucho dividendo. Ya, gracias. De nada. Y bueno, y en general siempre que lo vean es cuando una empresa reparte mucha plata. Creo que había, no sé si alguien se acuerda, estoy seguro que esto debe haber sido como los primeros textos de TIN, de taller de introducción a los negocios, como que había como Sí, un gráfico con 4 cosas. sí, exactamente lo que decís. ¿Ya Por de eso qué yo año tenía el persona? concepto de TIN, Ujú. entonces por eso te estaba preguntando si es que era lo mismo Sí. o no. Mira, yo recuerdo que la vaca efectiva era una empresa como que no tenía, ya me acordé, con esto voy a complementarlo a mi respuesta anterior. La vaca efectiva era como la empresa que no tenía como mucha potencial a futuro, pero era muy como repartía mucho dividendo. No, no repartía mucho dividendo, pero era una empresa como muy solvente, que tenía buenos resultados ahora. Esa era la vaca efectivo. Y había otras, no me acuerdo cuál era la otra, pero habían otras empresas como que no eran solventes ahora, pero que tenían mucho potencial futuro. Era como un cuadrado, me acuerdo. O sea, era como un gráfico que se dividía en 4. Es la Eso matriz estaba de anotado. crecimiento del Sí, BCG. sí, la materia de crecimiento. Bueno, si lo buscan, quizá ahí pueden encontrar los otros conceptos que les pueden servir para la vida. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ya bueno, entonces ahora respondiendo la pregunta, sabemos que la tasa de crecimiento ahora va a ser de 0% porque no se va a reinvertir nada y entonces va a repartir el 100% de sus utilidades. Primero, entonces tenemos que encontrar las utilidades del periodo. Sabemos que en T0 se repartió 200 de dividendos correspondientes al 40% de sus utilidades. Por lo tanto, para encontrar las utilidades del periodo, bueno, yo lo hice con una regla de 3 acá, que 200 es igual al 40% de las utilidades, por lo tanto X es igual a 100%, y eso va a dar que las utilidades totales va a ser 200 dividido en 40%, que va a ser 500.
Y esas van a ser las utilidades totales del periodo. Porque 200 eran los dividendos que se repartieron, equivalente al 40%. Y después tenemos que tomar las utilidades en T1, que serían 560, o sea, serían 560 que se calculan como 500 por 1 más G, que va a ser lo que va a crecer en este año, porque los dividendos, o sea, se va a empezar a distribuir el 100% de las utilidades desde el año siguiente. Por lo tanto, el precio de la acción va a ser igual a, bueno, 560, que sería equivalente a esto, dividido en 16%. Joaquín, ¿por qué usáis Dime. 12% y no 0%? Porque creo que con este gráfico queda un poco más claro. Porque la empresa tuvo utilidades de 500 en el periodo 1. Perdón, en el periodo 0, que fue donde se repartieron los 200. ¿No es cierto? Sí. Se repartieron 200 ese periodo y se dejaron 300 dentro de la empresa para reinvertirlo, de los 500. ¿Me sigues? Sí. Ya. Entonces, como se dejaron 300 en la empresa alcanzó a crecer de ese periodo hasta que se entregó el siguiente dividendo. Y es a partir del siguiente dividendo que dice que se va a repartir el 100% de las utilidades como dividendos. Que acá dicen, distribuyendo el 100% de sus utilidades como dividendos desde el siguiente año. Pero es que entonces no entiendo porque si tomamos eso, entonces no hubiese tenido sentido sacar las utilidades de 0 con el 0, o sea, como pensando que se distribuye todo porque es desde el siguiente año. ¿Puedes repetirlo? Que la utilidad esté 0 Ujú. es considerando que se distribuye todo con los 500. Pero ahora, o sea, pero si lo tomamos como lo dice el enunciado, que es desde el siguiente año, Ya. no deberíamos haber hecho eso, ¿sí? No, mira, los 500 es considerando que mira, estos 500 se calculan considerando que se repartieron los 200 como dividendos, que eso es lo que ya pasó y no se puede hacer nada al respecto, porque dice que ya pasó en el enunciado. Entonces, como ya pasó, mis utilidades eran 500 en el año pasado. Y de los 500 yo repartí 200 y me quedaron 300 dentro de la empresa para reinvertir. Entonces yo lo reinvertí y eso me permitió tener este año utilidades de 560. Y ahora yo Ya este año voy a entendí, repartir el 100%. ya entendí, ya entendí. Estaba confundiendo utilidades con dividendos. Perfecto. ¿Alguien también se perdió con eso? Sí, igual es un poquito confuso, pero al menos a mí me sirvió hacer como la línea para ver cuánto Pero, se reparte y todo eso. Dime. ¿cómo calculaste el 560? Es 300 por 1. Es 500 por 1 más 12%. 500 por 1 más 12%. Y ese 12% es la tasa de crecimiento que teníamos antes, que sería la rentabilidad por lo que se reinvertía, Ya. que serían los 300 que se reinvirtieron. Expresan el 60%. Ya, gracias. De nada. Y tenía una pregunta en el chat que decía, bueno, no concluí la pregunta. Dice, el precio por la acción entonces ahora va a ser 3.500, por lo tanto es la pregunta de. Y ahora sí, hay una pregunta en el chat que dice, ¿el valor libre puede ser mayor al valor de mercado? Mira, sí puede pasar. Por ejemplo, o sea, mira, en general, como la empresa más famosa, pasa exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque las empresas se fundaron en un momento y hicieron como sus libros contables cuando estaban recién empezando, pero tienen mucho potencial a futuro. Por ejemplo, Amazon, si se imaginarán, no tiene, cuando se formó contablemente, tenía un montón de capital como dentro de su patrimonio, pero sus perspectivas futuras son mucho mayores, entonces como que puede repartir mucho dividendo, por así decirlo, a futuro. Por lo tanto, es natural que el valor de mercado sea mucho mayor que el patrimonio contable. Como en la empresa famosa, en general pasa eso. Pero, por ejemplo, una empresa que va a la baja, pensemos, por ejemplo, no sé, en el típico ejemplo, como Kodak. Como que Kodak en su momento quizás tenía un patrimonio muy alto en términos de capital en las inversiones que tenía dentro, pero
su perspectivas futuras van a la baja. ¿Por qué? Porque ellos vendían como cámaras con rollo y al final nunca se modernizaron y sus ventas futuras van a bajar mucho, por lo tanto no van a repartir dividendos a futuro. Como en el caso quizás de la pregunta C del problema anterior, que decía que van a aparecer unos nuevos computadores y van a hacer que la empresa vaya mal. Entonces, en esos casos puede pasar, es muy común que pase que el patrimonio a valor de mercado sea muy, o sea menor al patrimonio a valor libre. Pero bueno, no se confundan tanto con eso, que no es importante para este ramo, pero en finanzas 2 probablemente lo van a ver más. Todo eso. Y ahora la pregunta 3. Dice, ya tengo marcada la respuesta. ¿Cuál es el valor presente neto de las oportunidades de crecimiento de cada acción ordinaria en las actuales condiciones de retención del 60% de las utilidades? Entonces, este concepto es nuevo que lo vamos a explicar. El valor presente neto de las oportunidades de crecimiento es igual a la diferencia del valor de la empresa o de la acción si la empresa toma una política de reinversión versus si no toma otra política de reinversión. Reparte todo como dividendos, por ejemplo. ¿Y cómo sería la fórmula? Sería igual al valor con crecimiento menos el valor sin crecimiento. Ese es el concepto detrás del valor presente neto de oportunidades de crecimiento. ¿Alguien se perdió un poco con esto? ¿Alguien no lo entendió bien? Para volver a explicarlo. Básicamente yo quiero ver cuánto más vale mi empresa si es que yo dejo plata dentro de la empresa y no reparto todo como dividendo. En teoría es eso. Entonces yo tengo que ver ahora, sería la diferencia de valor. Andrea. ¿En qué afecta el porcentaje que yo retenga? Eso es lo que debemos... Espera, ¿a qué te refieres con tu pregunta? Es que no entiendo, ¿el valor con crecimiento es como el valor presente neto? El Como, valor... ¿qué se pone en...? Mira, con valor con crecimiento me refiero a el valor cuando no repartimos todo como dividendos y dejamos plata dentro de la empresa para tener un G. A diferencia cuando teníamos un valor sin crecimiento, cuando repartíamos todo como dividendos y nuestro G era igual a 0. A eso me refiero. Ya. Entonces, para calcularlo sería básicamente cuánto vale mi empresa cuando yo dejo plata dentro de la empresa para reinvertirla, que sería la pregunta 1, que valía 5.600, y menos cuánto vale mi empresa cuando reparto todo como dividendos. Entonces, mi empresa, el valor presente neto de la oportunidad de crecimiento es 2.100. Es decir, mi empresa valdría 2.100 más cuando yo reinvierto como mis utilidades como dividendos. Que sería la alternativa D. ¿Alguien se perdió con esta pregunta? Bueno, igual acá podrían salir algunas preguntas como más cualitativas. Por ejemplo, ¿qué le recomendarían a la empresa si es que quiere aumentar su valor? ¿Que reparta dividendos, reparta todo como dividendos o que deje plata dentro de la empresa? ¿Que deje plata o no? Muy bien, que deje plata, porque así la empresa valdría más. Y si el valor presente neto de la oportunidad de crecimiento fuese negativo, ¿qué recomendarían? ¿Que reparta dividendos o que deje plata dentro de la empresa? Que deje plata. No, mira, si es negativo, significa que mi valor sin crecimiento, es decir, repartiendo como dividendos, es mayor que cuando yo dejo plata dentro. Entonces me conviene repartirlo como dividendo. ¿Y cómo eso puede pasar? O sea, como que, ¿en qué situaciones no me conviene? O sea, entiendo que cuando es negativo, pero ¿por qué me daría negativo? ¿Por qué tendría más valor cuando no lo invierto? Mira, podría pasar el caso de que una empresa deje plata adentro y sea súper mala reinvirtiendo esas utilidades. Por ejemplo, no sé, pensemos en como un ejemplo ridículo, como ya una empresa de limones, que veo limones fuera de mi casa, y reinvierte todo a ver, algo que sea súper innecesario, en, en árboles de Navidad para acompañar los limoneros, supongamos.
Entonces, esa reinversión no le va a generar beneficio futuro, a diferencia de que si reinvirtiera esa plata, por ejemplo, en nuevos sistemas de riego que haga que los limones crezcan más grandes. ¿Cachai? Entonces, una empresa como que esté reinvirtiendo súper mal las utilidades, va a pasar que va a crecer súper poco. Y al final, entre crecer súper poco o incluso tener como crecimiento negativo, le conviene repartir todo como dividendos. Igual eso es más de gestión, lo pueden relacionar con otros ramos después de estrategia. Deberían tener el próximo semestre. Más que de finanzas. Ya entendí, gracias. De nada. Ahora vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la razón precio-utilidad de RPU de Stitches respecto a la utilidad actual? En las condiciones originales que reparte 200 por títulos correspondiente al 40% de su utilidad del ejercicio. Entonces ahora tenemos que calcular la razón precio-utilidad, que como dice el enunciado se calcula el precio de la acción dividido en la utilidad. Entonces, considerando el caso inicial en que se reparten 200 por título. Entonces, el precio de la acción es el mismo del caso inicial. Serían los 5.600. Y la utilidad que se considera para calcular la razón precio-utilidad es considerar la utilidad actual, es decir, en la utilidad en T0. Que serían los 500 que calculamos antes. Y después la razón precio-utilidad sería solamente 1 dividido en el otro, que sería 11,2. 1 dividido en el otro. Es solamente eso y tenemos que la respuesta a la pregunta es la B. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Al menos yo no. Ok. Muchas gracias. Entonces, bueno, mi consejo como siempre es que traten de estudiar, hacer la guía del profe. Seguramente en la prueba 1 se dieron cuenta de que el profe saca muchas preguntas de sus guías. Y bueno, eso, cualquier duda que tenga, obviamente pueden consultarme a mi mail. Voy a subir el Excel, la ayudantía y el video durante la tarde para que puedan revisarlo. Y bueno, eso sería todo por Gracias. ahora. Gracias a ustedes. Que estén Gracias, muy bien. Chao. 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 Chao, gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Adiós. Joaquín, Dime. una vez una actividad después de una ayudantía que había que mandarte un Excel y el otro día estaba revisando y no te lo mandé o me rebotó el mail. Y ya obviamente es muy tarde, pero me di cuenta como ayer así la noche. No sé si es que... Mira, si tienes como el borrador del mail o tienes como algo que demuestre que me lo trataste de enviar en la fecha correcta, reenvíame el pantallazo y el Excel Ya, para porque ver. me acuerdo, o sea, traté de buscar obviamente el respaldo, pero ni siquiera me aparece eso y fue como chuta que lata. Pero tengo un WhatsApp que no sé, no creo que sea como base para el pero digo como un compañero sí se lo mandé, fue el domingo en la noche. Trato de Pero encontrar algo y te lo considero como algo que pruebe. sí, porque también lo actualicé porque utilicé ese mismo Excel para resolver un ejercicio de la prueba. Entonces fue como, puta, Ah, ya, ya fue. Pues. sí. Pero eso, pero a ver si existía la posibilidad. Voy a tratar de buscar la mayor cantidad de bases, pero recuerdo que tenía la intención de haberte mandado. Dale, trata de encontrar algo y me lo envías. Ya, gracias Joaquín. Chao, que estés bien. Que vaya bien, buena semana. Igual.